Gloria al nombre de Cristo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que usted se esté conectando con nosotros, este es su programa Sublime Gracia. Una vez más, estoy por aquí, el pastor Misael Rivera, y estamos preparados en este día para la palabra de Dios. Estamos consolados en el amor del Señor, su perfecto amor que echa fuera todo temor. Así que preparemos nuestras vasijas, vamos a vaciarnos por completo, vamos a disfrutar de este manjar de la palabra de Dios, vamos a disfrutar de este rema que Dios nos tiene para este día que sabemos que será poderoso. La palabra de Dios dice que, valga la redundancia, la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra profundamente, penetra a través de la carne, de los huesos, de los tuétanos, y llega hasta el alma y trae transformación al ser humano. Así que preparemos nuestros corazones. Quiero hacer una oración antes de entrar con esta palabra bien poderosa. Padre, bendigo tu nombre en este día. Señor amado, te doy gracias por la vida, te doy gracias por la salud, te damos gracias porque tú eres nuestro Dios. Te damos gracias por mandar a tu Hijo Jesucristo a salvarnos de nuestros pecados, a morir por nuestros pecados. Te damos gracias porque nos has dado esa salvación inmerecida, tan grande, a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Te damos gracias porque nos has hecho aceptos en el amado Jesucristo. Te damos gracias por tu Espíritu Santo, porque tu Espíritu Santo nos ha llenado, y ese Espíritu Santo nos guía a toda verdad, nos guía a toda justicia, nos guía a la perfecta voluntad de Dios. Señor, en el nombre de Jesús, gracias, en el nombre del Señor Jesús, amén y amén. Pues para hoy queremos seguir más o menos el tema que teníamos la semana que pasó. Estábamos hablando ya la carta de Pablo a los Efesios, y hoy quería hablar sobre, profundizarme un poco más sobre la importancia de la identidad, la posición y la posesión. Este es un tema muy importante, la importancia de la identidad cristiana, mi posición cristiana y lo que Dios quiere que yo posea en la vida cristiana. Oh, gloria al nombre del Señor. Estas prioridades son muy importantes. Desde los tiempos antiguos, desde el principio de las cosas, Dios tenía promesa para su pueblo. Y si nos vamos allá al Éxodo, cuando Dios llama a Moisés, lo llama con un llamamiento bien específico, y era para que sacara a su pueblo de la esclavitud, sacara a su pueblo de la esclavitud y lo introdujera a la tierra que fluye leche y miel. Israel estaba en cautiverio, Israel estaba en esclavitud en el tiempo de Moisés. Dios quería cambiar esa identidad de esclavo y hacerle la identidad como la que Él le dio, según el nombre de Israel. La palabra Israel es un nombre, príncipe de Dios. Dios se lo puso a Jacob con esa tremenda experiencia que Jacob tuvo con el ángel en Peniel, donde allá narra en Génesis, gloria al nombre del Señor, que Jacob, huyendo de su hermano, asustado porque había engañado a su hermano para tener la bendición de Dios, no podía tener la bendición de Dios con una identidad engañosa. Por lo tanto, Dios cambia la identidad. Oh, gloria al nombre de Cristo. Siento la presencia de Dios. Su presencia está en este lugar, y yo sé que está en tu casa. Sigo diciendo, no podía Dios darle la bendición de él a Jacob sin cambiarle la identidad. Dejó de ser Jacob en Peniel y fue cambiado su nombre a Israel, príncipe de Dios. Nosotros también hoy en día, los cristianos, los gentiles,
los que hemos sido aceptos por Jesucristo. Oh, gloria al nombre del Señor. Los que queremos las bendiciones de Dios, pero Cristo es el único camino de recibirla. Tenemos que andar en esa identidad, porque antes de Dios ponernos en la posición, en la tierra que fluye leche y miel, para que desde esa tierra empecemos a adquirir y a ser bendecidos y a tomar territorio, gloria al nombre del Señor, y a vivir en la autoridad que Dios nos quiere. Antes de entrar a nuestra tierra que fluye leche y miel, primero hay que tener una identidad, a posicionarnos en esa tierra, y desde esa tierra entonces empezar a conquistar todo lo que Dios quiere que conquistemos. Pero es muy penoso que a través de los años hemos estado como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel anduvo 40 años, nos narra la palabra, en el desierto, dando vuelta. No era el plan de Dios 40 años. El plan de Dios era introducirlo rápidamente, cruzar el Mar Rojo y quizás en 1, 2 o 3 días introducirlo a esa Canaán, a esa tierra que fluye leche y miel. Pero no fue así. No pudo Dios introducir su pueblo de una forma rápida, sino que tuvo que alargar el proceso porque ellos no estaban preparados. Aunque estaban ya lejos de Egipto, óigame bien esto, muy importante. Aunque ya Israel había salido de Egipto, no obstante a eso, Israel seguía con mentalidad de esclavo camino a la tierra prometida. Así Dios no podía introducirlo. Dios quería que ellos sufrieran o tocaran un cambio, experimentaran, esta es la palabra correcta, experimentaran un cambio donde ya a ellos se les olvide aquel Egipto. Pero ellos no quisieron así. Israel vivía recordando, Israel vivía anhelando a Egipto fuera de Egipto. Oh, gloria al nombre del Señor. Hoy en día, así como el pueblo de Israel, muchos tenemos 1 año, 2 años, 6 meses, 15 años, hasta 20 años visitando iglesias, diferentes ministerios, diferentes coberturas, diferentes asociaciones cristianas, dando vuelta, pero todavía no hay una identidad. Todas esas vueltas que hemos dado deja dicho claramente que no tenemos una identidad clara y que mucho menos sabemos cuál es la tierra prometida, la posesión, la posición y la posición que Dios nos quiere. Oh, gloria al nombre del Señor. ¿Se recuerda allá en el Nuevo Testamento la conversación, oh, gloria al nombre de Cristo, de Jesús y Nicodemo? Nicodemo le dice que él quería saber, él quería conocer más a Cristo. Cristo le dice: Nicodemo, si no naces del agua y del Espíritu, no puedes ver. Luego le dice Cristo por segunda vez: si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar. Y es que usted nunca ni yo podremos entrar donde no podemos ver. Oh, gloria al nombre de Cristo. Esto es muy poderoso y queremos, en el nombre poderoso de Jesús, oh, gloria al nombre del Señor, de una vez y por todas empezar a ver, que sean claros y sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento, para poder entonces ver la tierra, la posición adquirida, esa tierra que fluye leche y miel, que nos está esperando. Pero ¿cuál es la tierra que fluye leche y miel que nos está esperando a la iglesia de Cristo? Para el pueblo de Israel era una extensión de terreno, era una extensión geográfica, era una posición geográfica. Ellos iban camino hacia Canaán. Ya Moisés había enviado 12 espías y solo 2 espías, Josué y Caleb, le dieron buena noticia de que la tierra era buena, pero que había muchos enemigos. Esa tierra para Israel, la tierra que fluye leche y miel, era una extensión de terreno geográfico, era un lugar palpable. Para la iglesia hoy en día, acuérdate esto, y quiero que usted recuerde esto que nos está oyendo, la Canaán ya no es
La tierra prometida ya no es un terreno específico, ya no es una ciudad específica, ya no es un ministerio específico, ya no es el nombre de un pastor, no es un profeta ni un apóstol. La tierra prometida para el pueblo de Dios, para la iglesia hoy en día, es esa posición de autoridad donde yo estoy en autoridad, donde ya no soy más esclavo. Oh, gloria al nombre del Señor. Puedo tener pruebas, podemos hasta llegar a pecar, pero ya no somos esclavos, ya no somos practicantes del pecado, sino que estamos bajo autoridad. Nos damos cuenta de lo que está malo, lo reprendemos, nos apartamos y seguimos caminando hacia ese lugar que tiene fundamento, cuyo constructor y arquitecto es Dios. Yo quiero llegar a ese punto y yo sé que usted también. He elegido la carta de los Efesios porque creo que no hay una carta en las Sagradas Escrituras, específicamente en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, que hable tan claro de lo que es la identidad cristiana, la posición cristiana y la posesión cristiana. La carta de los Efesios ha sido nombrada por grandes eruditos como la carta magna del Nuevo Testamento. Yo creo que, y soy de los que pienso que si usted se lee solamente a Efesios y trata de vivir la carta de los Efesios con ese solo libro, con esa sola carta, puede vivir una vida cristiana sólida, en victoria y en la paz de Dios. Oh, gloria al nombre del Señor. Es una carta bien poderosa. Y yo quiero leer el capítulo 1, verso 13 y 14 de esta poderosa carta. Vaya conmigo, por favor. Efesios, capítulo 1, verso 13 y 14. Pablo le dice una gran verdad aquí a los efesios y le dice: en él también, hablando de Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, en Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Oiga el verso 14 ahora, que es el Espíritu Santo, las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Bendita sea la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El capítulo 1 de la carta a los Efesios es pura identidad cristiana. El apóstol Pablo, inspirado en la misma presencia de Dios, recibe estos remas de la misma presencia de Dios, recibe esta iluminación de esta palabra, esta revelación poderosa, la recibe y la comparte con las iglesias, y nos ha llegado hasta el día de hoy. Yo te la quiero compartir en el nombre poderoso de Jesús. Y si ya has leído estos versos, acordarte, número 1, la importancia de la identidad. Oh, gloria al nombre de Cristo. El apóstol Pablo le dice a los efesios que el Espíritu Santo, en el verso 14, es las arras de nuestra herencia. Habla de una herencia. Oh, gloria al nombre del Señor. Entonces, ya mi herencia no es la herencia que voy a recibir de mi papá o de mi mamá, o el dinero que voy a recibir de una institución que trabajé por 20 años o por 30 años. Hay una herencia que no perece, hay una herencia que no se limita al tiempo en que vivimos, y es la que Dios quiere que nosotros vivamos en ella, la poseyamos esa herencia. Y nos dice el apóstol Pablo que la clave para una identidad cristiana correcta está en el Espíritu Santo. Él es la garantía de que vamos a recibir la herencia que Dios nos ha reservado para ti y para mí. El Espíritu Santo es vital. Acuérdense que desde el principio el Espíritu Santo estuvo desde el Génesis en la creación. Acompañó los hombres y las mujeres de Dios. Acompañó a Noé, acompañó a Enoc,
acompañó al Padre y al Hijo en la creación de todas las cosas que usted ve que han sido creadas. Acompañó a Moisés, acompañó a Abraham, acompañó a Isaac, acompañó a Jacob. Acompañó al pueblo de Israel como columna de nube y como columna de fuego. La visitación o la presencia del Espíritu Santo es vital y es clave en la vida y en la historia de Dios y de su pueblo. Oh, gloria al nombre del Señor. Por lo tanto, el apóstol Pablo dice, clave número 1, para andar en una vida cristiana estable y con una identidad clave, con una identidad perpetua, con una identidad clara. La clave número 1 es el Espíritu Santo. Llenarnos de Él en un diario vivir, en un caminar con Él, dejando que Él gobierne nuestros corazones. Él es la garantía de que vamos a recibir la tierra prometida que Dios te ha prometido a ti y a mí. Y esa garantía del Espíritu Santo es como, yo le llamo como cuando usted va a una tienda y a cualquier tienda que usted quiere y usted pone una televisión o cualquier cosa que quiera comprar y la pone en layaway, es decir, usted la aparta y usted aparta una mercancía en una tienda porque no tiene todo el dinero, pero esa tienda le dice, nosotros podemos poner la mercancía, sacarla de donde la están vendiendo y apartarla en un lugar y usted la va pagando poco a poco. Y cuando usted termina de pagar la mercancía, entonces usted la va a recibir. El Espíritu Santo, oh gloria a Dios, te voy a repetir esto. El Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 1, verso 14, que Él es las arras de nuestra herencia. La palabra arras aquí es la palabra que quiere decir la garantía de que tú y yo recibiremos como cristianos la promesa de Dios que son fieles y verdaderas para nuestra vida. Una vida cristiana sin el Espíritu Santo no hay garantía de que vas a recibir nada. Por eso es que andas de iglesia en iglesia, por eso es que andas de pastor en pastor, por eso es que andamos de organización en organización, porque el que tiene al Espíritu Santo tiene la seguridad de que así como usted va a una tienda y usted aparta un artículo porque no lo puede pagar completamente, pero lo aparta con $15, con $20 o con $50 y lo empieza a pagar semanal, quincenal o mensual hasta que usted paga por completo ese artículo y luego la tienda le dice, ya lo pagaste por completo, abre tus manos, recibe, palpa, toca lo que es tuyo. Tenía tu nombre, ya ese artículo no se lo iban a vender a nadie, pues tú lo apartaste para irlo pagando poco a poco. El Espíritu Santo es la garantía que a ti y a mí nos dice diariamente, tu bendición tiene tu nombre, Misael, tu bendición tiene tu nombre, hermano, tu bendición tiene tu nombre, pastor, tu bendición tiene tu nombre, maestro, apóstol, oh ministro del Señor, hermana del Señor. Oh, gloria, tu bendición tiene tu nombre. Dios no se la va a dar a nadie. El Espíritu Santo es la garantía de que un día palparás, visionarás y luego palparás lo que visionaste y entonces disfrutarás de esa bendición. Bendita sea la gloria de Dios. Pablo le dice a los Efesios aquí que entonces la clave número 1 para tener una identidad clara en Dios es el Espíritu Santo. Entonces Pablo hace una oración en el capítulo 1, verso 15, que no la puedo dejar pasar por alto, porque en esta oración Pablo va a dar una clave de cómo dejar que el Espíritu Santo empiece a vivir en nuestras vidas para que esa identidad y ese entendimiento cristiano crezca cada día y no andemos dando vueltas, sino que lleguemos a esa tierra prometida de bendición. Vamos a entrar, vaya conmigo, Efesios capítulo 1, donde Pablo le va a decir, como diciéndole Pablo a los Efesios, miren, les voy a decir algo, ¿cómo van a obtener
esa identidad y cómo van a posicionarse de la tierra prometida espiritual que Dios les tiene. Verso 15 del capítulo 1 de Efesios dice: por esta causa, también yo, hablando Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias. Pablo está orando y en esta carta él manda esta oración: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y aquí viene la petición. Oiga esto muy bien. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y esto, dice el 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es, wow, esto está poderoso, cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Oh my God, esta oración está poderosa, porque Pablo ahora le está diciendo, le dijo en el verso 14, el Espíritu Santo es la clave, pero yo voy a orar, oh Efesios, y hoy Dios te dice a ti, que Dios te pide, dice Pablo a los Efesios, yo voy a orar para que ustedes reciban espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Porque lo que va a provocar esto es que va a alumbrar los ojos del entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza que Dios nos ha llamado. Y te lo voy a desglosar un poco más. Pablo le está diciendo a los Efesios, yo no quiero que ustedes sigan dando vueltas como hizo Israel. Yo no quiero que ustedes, después de haber recibido un evangelio puro, un evangelio del Espíritu, terminen en un cristianismo completamente de derrota, un cristianismo de achaques, un cristianismo de culpas, un cristianismo completamente que sea de derrota. Yo quiero que vivan un cristianismo de victoria, que aún en los tiempos duros, que aún en los tiempos donde hasta haya pecado, haya victoria, porque hay reconocimiento del pecado, te apartas y le sigues creyendo a Dios. Y Pablo le dice a los Efesios, la única forma que vamos a poder comprender quiénes somos y de la única forma que vamos a poder fluir en la identidad que Dios nos ha dado de cristiano es dejando que el Espíritu Santo de Dios alumbre los ojos de nuestra mente para que sepamos de verdad quiénes somos. Y es que lamentablemente nosotros, el pueblo hispano, no soltamos muy fácil la mentalidad de esclavo. Y es que hay una maldición de esclavitud en el pueblo hispano. Nuestros países hispanos fueron colonizados por España y la mayoría de estos españoles lo que hicieron fue traer engaño, robo, traer contaminación, traer corrupción a nuestra América Latina, engañar a nuestros indígenas. Y ese engaño trajo esclavitud a América Latina. Lamentablemente el latino acepta a Cristo y todavía sigue como subyugado. Y el problema es que si los ojos de tu entendimiento no son abiertos, tú no sabes qué persona, así como los españoles engañaron a nuestros indígenas y sembraron el engaño, sembraron la esclavitud, sembraron la corrupción, sembraron toda esta maldad a nuestros antepasados latinos, gloria al nombre del Señor. Así hoy en día hay líderes corruptos, hay pastores corruptos, hay apóstoles corruptos, hay evangelistas corruptos, hay hermanos corruptos, hay ujieres corruptos, hay personas dentro del pueblo de Dios que se han corrompido y no han querido arrepentirse de su corrupción. Entonces podemos ser llevados por estas gentes a sus agendas personales y nosotros estar yendo por 5 años, por 10 años y por 15 años a satisfacer la agenda personal de un hombre o una mujer que se apartó de la dirección del Espíritu Santo de Dios. Y es por eso que llevas 5 años y no progresas como cristiano, 10 años y no te levantas, 15 años dando vueltas,
20 años y todavía tu ministerio no crece como debe de crecer. Oh, gloria al no. Y cuando hablo de crecimiento ministerial, no estoy hablando de números, porque el crecimiento ministerial y el crecimiento en la matemática del Señor no es números. Oh, gloria al nombre de Cristo. El crecimiento en Dios es hacer lo que Dios quiere y estar en la voluntad de Dios. Eso es crecimiento. Hay pastores que solo son pastores de 20. Hay pastores que van a llegar solo a pastorear 100. Hay otros que solo pastorearán 50. Pero cada uno, según el talento que se le dio, rendirá por su talento. Pero cuando entra la corrupción, los hermanos, por no tener espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de Dios, entonces los ojos de tu entendimiento no están alumbrados. Por lo tanto, a lo bueno le decimos amén. Y a lo malo también le decimos amén. Porque no podemos identificar, por no tener el entendimiento espiritual alumbrado, para saber cuál es la esperanza a la cual Dios nos ha llamado. Pablo sabía que después de él haber tenido 3 años y medio de ministerio en esas regiones de Éfeso, ellos habían conocido un evangelio del Espíritu, guiado por el Espíritu, lleno del Espíritu, un evangelio basado en la palabra de Dios y bajo la dirección del Espíritu Santo, pero que iban a entrar maestros con palabras corruptas, corromper la verdad, corromper la palabra, distorsionar las palabras y acercar las personas no a Dios ni al Espíritu Santo, sino acercarlo a sus agendas personales. Utilizamos el nombre de Dios, utilizamos Espíritu Santo, utilizamos mucha palabra de gloria, de presencia, pero a la hora de la hora no somos más la mayoría que unos seguidores de agendas personales de muchos, no todos, porque todavía hay hombres y mujeres de Dios, todavía hay pastores de Dios, todavía hay apóstoles de Dios, todavía hay profetas de Dios, todavía hay evangelistas de Dios, todavía hay maestros de Dios. Pero la única forma que entraremos a esa posición de autoridad, a esa tierra prometida para la iglesia, número 1, Pablo dice, capítulo 1, verso 15, que él estaba orándole al Señor para que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza a la cual hemos sido llamados, para alabanza de la gloria del Señor. Oh, gloria al nombre de Cristo. Pero yo quiero abundar un poquito más. Vámonos a Efesios, capítulo 1, allá verso 22. Y mira lo que Pablo le dice, gloria al nombre del Señor. Que Dios, verso 21, sobre todo principado. Vamos a leer el verso 20. Efesios 1:20. La cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos. Y Dios sentó a Cristo a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado está Jesucristo, sobre toda autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo los pies ¿de quién? De Cristo. Oye bien esto, y lo dio, Dios dio a ese Cristo por cabeza. Verso 22 del capítulo 1 de Efesios. Dios dio a Cristo por cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo. Vamos al verso 6 del capítulo 2 de Efesios, que dice, y juntamente con él, con Cristo, nos resucitó, oiga bien esto, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y aquí vamos a entrar ahora en posición. Estábamos hablando de identidad. La primera oración del apóstol Pablo apela a que la iglesia de Éfeso ande bajo la dirección de las arras o la garantía de que vamos a recibir nuestra bendición o nuestra herencia. Y dice Pablo, la única forma de que podemos andar en el Espíritu es alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, cuando el Espíritu
Santo de Dios, el Espíritu de Cristo, es el que guía nuestra vida cristiana. Él alumbra tu entendimiento y la persona más torpe se convierte en una persona sabia. Personas que a veces ni saben leer, con la Biblia han aprendido a leer. Oh, gloria al nombre del Señor. Entonces, cuando los ojos del entendimiento empiezan a ser alumbrados, tú y yo empezamos a entender cosas en la casa del Señor. Y no empezamos a ver para atacar, sino a ver para nosotros hacer la diferencia y no ser iguales. Porque al que Dios le permite ver con los ojos del entendimiento alumbrado y entender cosas que no entendías, no es para contender, ni para discutir, ni para desplazar a otros, ni para hacer sentir a otros mal, porque ahí voy a terminar este estudio, sino es para nosotros hacer la diferencia. En el verso 6 del capítulo 2, el apóstol Pablo habla de posición y dice que nosotros estamos sentados con Cristo, representados y sentados con Él en lugares celestes. Hermano Misael, ¿cómo es que yo estoy sentado con Cristo en lugares celestiales? ¿Qué somos como iglesia? Somos el cuerpo. ¿Dónde está nuestra cabeza? Efesios 1:22 nos dijo que nuestra cabeza es Cristo. Por lo tanto, si mi cabeza, la cabeza está en la mayoría de los sentidos. Wow, esto es poderoso lo que te voy a soltar. En la cabeza están la mayoría de los sentidos. Por lo tanto, yo como iglesia, si mi cabeza es Cristo, wow, te voy a soltar esto en el nombre de Jesús. Si tu cabeza es Cristo, si tu cabeza, oh pastor, es Cristo, si tu cabeza, oh apóstol, oh profeta, oh maestro, oh evangelista, oh pastor, hermano, hermana, mujer, si tu cabeza es Cristo, pues ya no miras como mirabas antes. Ya no miras como mira tu apóstol, ahora mira como mira Cristo. Oh, gloria al nombre del Señor. Si tu cabeza es Cristo, ya no oyes y ya no arguirá por lo que oyen tus oídos, sino que oyes la voz de Cristo. Oh, gloria al nombre del Señor. Ya no piensas. En la cabeza está el cerebro. Ya no piensas con la mente tuya, porque la mente tuya viene de tus antepasados. Y acuérdate que tú ya pasaste de muerte a vida, de un reino de muerte, de un reino finito a un reino infinito, el reino de Cristo. Ahora nosotros tenemos la mente de Cristo. Por eso Pablo en el capítulo 1, verso 14, oraba para que Dios alumbre el espíritu de nuestra mente, para que no sigamos siendo cristianos pensando como papi, o pensando como mami, o pensando como era mi pastor hace 25 años. Si él era un hombre guiado por el Espíritu, amén. Pero si no, vas a terminar ahí mismo donde él terminó. Bendita sea la gloria de Dios. Hay que tener la mente de Cristo. Hay que luchar cada día. Papá, yo renuncio a mis pensamientos. Mi cabeza no está aquí abajo, mi cuerpo está aquí abajo, pero mi cabeza está allá arriba. Yo estoy representado con Cristo en lugares celestes. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Yo creía que sabía, pero me declaro que no sé nada. Tú eres el que sabe. Oh Jesucristo, dime qué hago, hacia dónde voy. Sé de dónde vengo, pero yo quiero que tú me digas hacia dónde voy. Oh, gloria al nombre del Señor. Yo quiero leerle una oración más, porque en la primera oración el apóstol Pablo ora para que la mente sea renovada, el pensamiento renovado, y ya no sigamos sentados en la iglesia, pero como el pueblo de Israel con la mente en Egipto. Oh, we gotta stop it in the name of Jesus. Eso hay que pararlo en el nombre de Jesús. Hay que estar sentado en la iglesia, pero con la mente en el cielo. Y así vamos a estar chismeando menos, mirando lo que no tenemos que mirar menos, y mirar lo que tenemos que mirar para ayudar, para plantar, para sobrellevar. Pastor Misael, ¿por qué usted me dice esto? Vámonos a la segunda oración de Pablo a los Efesios. Y aquí usted va a ver que esto no es cuestión del pastor Misael. Esto es palabra de Dios. Segunda oración de Pablo a los Efesios. Y con esto termino. Capítulo 3, verso 14. Por esta causa doblo mis rodillas
ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Está orando Pablo en esta segunda oración. Y miren lo que Pablo pide. En la primera oración pidió que ellos sean cambiado el entendimiento y que ellos pidan revelación y sabiduría en el conocimiento de Dios. La sabiduría es el don por excelencia. Antes de estar pidiéndole a Dios don de sanidad, usted puede tener el don de sanidad y perderse y irme al infierno, yo con todo y el don de sanidad que fluye en mí. Yo puedo tener don de hacer milagros y puedo irme al infierno con el don de hacer milagros. Estoy hablando de mí. Yo puedo tener el don de interpretar lenguas y puedo irme al infierno con el don de interpretar lenguas. ¿Sabe por qué la sabiduría es el don por excelencia? Porque la base de la sabiduría o el principio de ella radica en el temor a Dios. El que tiene sabiduría no se pierde. Santo Jehová, bendita sea la gloria de Dios. No se pierde. No te vas a perder. Porque la sabiduría te va a mantener en una dependencia de Dios, en un entendimiento de que por encima del alto hay uno más alto y otro más alto gobierna sobre ellos. Nos va a mantener la sabiduría mansos y humildes de corazón. Pero en esta segunda oración, el apóstol Pablo, y perdónenme que me estoy extendiendo, pero el apóstol Pablo, quiero terminar con estos 3 versos más. El apóstol Pablo va a decir, en esta segunda oración, quiero que se profundicen más, porque quiero que sean estables, quiero que tengan identidad, quiero que se aposicionen y quiero que posean las riquezas de la gloria que Dios tiene para ti, oh iglesia del Señor. Y si me está oyendo algún inconverso, Dios tiene para ti también esto. Solo acepta a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Mire lo que dice esta oración, capítulo 3, verso 16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, 3:16 de Efesios, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su ¿qué? Por su espíritu. Pablo dio la clave en el 1:14. No dejen las arras, es el espíritu, la garantía. En la primera oración, que el espíritu les dé sabiduría y entendimiento espiritual. En la segunda oración, Pablo dice, ahora no simplemente estoy orando para que sus mentes estén claras en cuál es la posición o cuál es la identidad de ustedes. Ahora yo quiero que ustedes entiendan en su corazón cuál es la posición de ustedes para que luego posean lo que Dios quiere que posean. Oh, gloria al nombre del Señor. Miren esta oración. Para que sean fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Dónde? Ahorita en la primera oración del capítulo 1:15, Pablo estaba orando porque la mente de ellas se llena de sabiduría. Y aquí para que habite ahora Cristo por la fe en nuestros corazones. Oh, siento la presencia de Dios. Oh, gracias Jehová. Primero, entendí por el Espíritu Santo mi identidad cristiana con la sabiduría de Dios. Ella me hizo someterme a Dios. Ella te hace someterte a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Ahora Dios te dice, no te detengas. Yo quiero habitar por la fe en tu corazón. ¿Por qué dice por la fe, hermano Misael? Porque tú no puedes palpar a Cristo en tu corazón. Vas a tener que creer por fe que de una vez y por todas lo tienes. Y en una vida y en una conducta y en un caminar en el Espíritu, porque el Espíritu Santo es el que glorifica a Cristo. Cristo le dijo a los discípulos,